Hay un tema, hermanos, de fortalecimiento. El apóstol Pablo, hermanos, escribe a la carta a los Efesios en el capítulo 4, verso 13, dice ahí: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo, hermanos, hace énfasis. Ahí creo que se está viendo la mitad, ¿no? Sí. Yo me lo pongo todo aquí. Ahí está. No sé por qué no se ve la mitad, pero bueno, yo creo que es el formato del Word. Pero está bien. El apóstol Pablo hace referencia a la iglesia de Éfeso que el Señor mismo constituyó: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin, un fin. Ellos fueron constituidos principalmente para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo, hasta que llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. Cabe resaltar, hermanos, que esta es la meta ¿de quién? De todo cristiano. De todo cristiano debe ser la meta que nosotros tenemos que tener bien fija como cristianos. No sé si recuerdan el tema de nuestro hermano David, buscando la perfección. Ahora, unos dirán, pues es imposible, pero déjame te digo que lo lograríamos si nosotros fijáramos, como por ejemplo, yo quiero ser como el hermano Ramón, lo lograríamos en cualquier momento. Pero para llegar a ser como Cristo, pues imagínense. Entonces, nuestra meta es grande, hermanos, como cristianos. Ahora, por lo tanto, el ponernos nosotros al llegar a la estatura de la plenitud, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, nos indica dos cosas. La primera cosa que nos indica, ahí esto lo digo en un seminario, la primera cosa que nos indica es un cristiano que busca salvarse. Pero la segunda cosa que nos indica es un cristiano que busca crecer. Es una confraternidad, por eso está la invitación. Un cristiano que busca crecer. Ese va a ser el tema, ¿no? Un cristiano que busca crecer. ¿Qué busca para crecer, hermanos? La pregunta más lógica de este tema. ¿Qué busca para crecer? ¿Qué es lo que busca? Bueno, busca el conocimiento de Dios, la primera respuesta. Y no es llegar a tener su omnisciencia, porque nadie puede tener el conocimiento, no se puede igualar el conocimiento humano al conocimiento divino, no se puede. ¿Dónde podemos encontrar el conocimiento de Dios? En su palabra. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 9 y 10. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, ¿qué escucharon Pablo y sus colaboradores? Bueno, escucharon un informe de Epafras, que todo estaba bien en Colosa. Por lo tanto, los colaboradores de Pablo, dice ahí, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos ¿del qué? Del conocimiento, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno ¿de qué? Del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Ahora, fíjese lo importante aquí, hermanos. Fíjese lo importante aquí. Esto que vamos a ver aquí. Hay dos tipos de conocimiento. El primer conocimiento que nosotros podemos adquirir es la gnosis. ¿Y qué es eso? ¿Con qué se come o qué significa? Bueno, es el acto de conocer por experiencias
vivencias. Nuestro hermano tiene un negocio de tornillos. Y estoy seguro que desde el principio no tenía mucha experiencia. Pero con el tiempo fue adquiriendo ¿qué? Conocimiento. En la iglesia, hermanos, fíjense bien. En la iglesia a veces nada más recibimos conocimiento, pero se queda ahí. Pablo, cuando dice la palabra conocimiento en esa porción que nosotros leímos, está utilizando la palabra epignosis. Y la palabra epignosis es el conocimiento pleno o el conocimiento aplicado. ¿De qué? De las Escrituras a nuestras vidas. Cuando nosotros, hermanos, aplicamos el conocimiento de Dios en nuestras vidas, pero antes de esto, tristemente en ocasiones nos quedamos solamente ¿dónde? En la gnosis. Porque a veces nada más venimos y adquirimos gnosis, conocimiento, pero no pasamos a la epignosis, no pasamos a aplicar el conocimiento. Oye, que te tienes que reunir cada que haya reunión. A veces nada más se queda ¿dónde? En la gnosis. Oye, que tienes que ser respetuoso con los hermanos. Solamente a veces se queda ¿dónde? En la gnosis. Pero a veces no pasamos ¿a qué? A la epignosis, que es el conocimiento ¿qué? Aplicado. ¿De qué me sirve yo como predicador tener tanto conocimiento que no tengo nada? Yo les dije que yo era el más chiquito y me estaban haciendo ahí burla los predicadores. Pero hermanos, ¿de qué me sirve conocer de la Biblia si no paso a este proceso, a la epignosis? Y sabe que la mayoría del cristianismo se queda nada más aquí, en el conocimiento nada más. No hemos entendido, no hemos percibido, no hemos logrado entender que lo que estudiamos se tiene que aplicar. Pero hermanos, predícame de puro amor. Bueno, sí te voy a predicar de puro amor. Pero si yo te predico de puro amor y cuando deje de predicarte de puro amor, ya no vas a estar motivado. Porque tu motivación está en qué? En que no quieres que te digan en qué estás mal. Ahora sí voy con todo, hermana. Ahora sí voy con todo. Y fíjense cómo la palabra de Dios nos va a exhortar hoy. El conocimiento aplicado de Dios en nuestras vidas hace que andemos como es que digno del Señor, ¿no dice el verso 10? Para que sean llenos del conocimiento, de la epignosis, del conocimiento aplicado de Dios en nuestras vidas. Hace que andemos como es digno de ¿qué? Del Señor. El Señor mismo se dignó a estar ¿dónde? En esta tierra, en donde jamás pecó. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Donde jamás hubo engaño en su boca, Isaías 53. Donde le maldecían, mas no respondía con maldición. Donde le maldecían y encomendaba la causa a cual que es justo, a su Padre. Y eso lo puede estar viendo en 1 Pedro 2:23. El hecho es que el Señor vivió y dio ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Pero ¿cuánto nosotros nos quedamos en la gnosis? El solamente recibir el conocimiento. Mire, si cada uno de ustedes entendiera el propósito del cristianismo, del ir a tocar puertas, imagínense qué tan lleno estaría aquí. La iglesia de Cristo a veces simplemente se ha quedado en la gnosis y no ha pasado la epignosis, porque dice nada más le toca al predicador. ¿Y acaso nada más es para el predicador? ¿No es un mandamiento para todos? Por eso le dije que cuando agarro con todo, hermanos. A ver si me vuelven a mitad. Ahora, 1 Pedro 2:21.
Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para esto tú y yo fuimos llamados. Para que sigamos, ¿qué? Sus pisadas. Si nosotros vamos a andar como es digno del Señor, ¿qué dijo Pablo? Ser imitadores de mí, como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. Si andamos como es digno del Señor, evitaremos el pecado. Si andamos como es digno del Señor, no habrá engaño en nuestra boca. Si andamos como es digno del Señor, vamos a ¿qué? Agradarle ¿qué? En todo, hermanos. Y es el siguiente punto que viene. Pero, tristemente a veces nos quedamos en la gnosis. ¿Y qué es eso la gnosis? Ya le dije. Usted ahorita está recibiendo gnosis, conocimiento. Yo también. Pero Pablo dice que pasemos a la epignosis, que es el conocimiento aplicado. Ahí en la congregación, hermanos, yo siempre les digo a los hermanos, tengan su Biblia, hagan sus apuntes, subrayen, porque yo quiero, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque el día que ellos tengan que presentar defensa de todo aquel que demande razón de lo que hay esperanza en ellos, sepan hacerlo. Ahorita hay muchas corrientes, hay muchas páginas que se está predicando cosas que no tienen sentido. Pero si nosotros tenemos preparada la iglesia, eso no va a ocurrir. El conocimiento aplicado, esto es lo que decimos, para que andéis como es digno, ¿qué? Del Señor, es lo que acabamos de decir. Pero el conocimiento aplicado de Dios en nuestras vidas hace que agrademos ¿a quién? Al Señor, porque Pablo dice ahí, agradándole ¿qué? En todo. Hay tres cosas que pasan si aplicamos el conocimiento de Dios. La primera cosa que pasa es que vamos a andar como es digno del Señor. La segunda cosa es le vamos a agradar ¿en qué? En todo. En todo. Ahora, ¿no le da tristeza a veces ver a los jóvenes que publican muchas cosas siendo de la iglesia por Facebook, por las redes sociales? Y son hijos de Dios, que no se limitan, que no piensan, porque no quieren agradar ¿a quién? Al Señor. Ahora, si queremos agradar al Señor, hagamos estas preguntas. ¿En qué consisten nuestras prioridades? ¿En el estar ahorita en la tarde acostado o estar en la reunión? ¿En qué consiste nuestra máxima aspiración? ¿No debe de ser un buen cristiano? ¿Llegar a ser un excelente cristiano? ¿Acaso eso no es nuestra máxima aspiración? ¿En qué consiste nuestra existencia en este mundo? Cuando Salomón, hermanos, escribe Eclesiastés, él ya había caído de la gracia de Dios y llega a muchas conclusiones. Y cuando está terminando ese libro en Eclesiastés capítulo 12, verso 13, dice, el fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál discurso? De todo el libro que escribió de Eclesiastés. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La pregunta es, ¿estoy agradando al Señor? Si queremos agradar al Señor, debe de ser en todos los aspectos, no solamente en los días de reunión, no solamente con mi familia, sino también en el trabajo, porque es muy fácil ser cristiano nada más en los días de reunión, pero en el trabajo, ¿qué pasa? No solamente en lo familiar, sino que nuestro vecino vea que agradamos ¿a quién? Al Señor. Si queremos agradar al Señor, todo lo que hagamos debe de ser ¿para quién? Para Él. No es posible, hermanos, que a veces las congregaciones, la familia del predicador es el que hace todo. No.
Eso no está bien. Yo en la congregación, y no estoy poniendo ejemplo ni estoy comparando nada, yo responsabilizo a los miembros. Usted va a llegar y usted se va a encargar de esto. Y si no está listo, es su problema. Es su responsabilidad. Y es la manera que nosotros vamos a motivar a que la iglesia trabaje. Porque en Colosenses capítulo 3, verso 23, dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Oye, hermanito, ¿qué hay que pintar esta pared? Es que el hermano Ramón es un mandamás. Él quiere que se haga todo lo que como él quiere. No es para el hermano Ramón. ¿Es para quién? Para el Señor. El contexto que Pablo está hablando ahí eran hermanos que eran esclavos. Ese es el contexto del cual Colosenses 3 es escrito. Eran hermanos que eran esclavos. Y posiblemente cuando tenían a sus amos iban a tener resentimiento de sus amos. Entonces Pablo por tanto les dice, todo lo que hagan, no lo hagas para el hombre, hazlo para ¿quién? Para el Señor. Y así nosotros, hermanos, el contexto exhorta a que los esclavos, que todo lo que hicieran, lo hicieran gozosos, no para los hombres, sino para el Señor mismo. El contexto nos enseña que donde estemos, con quien estemos, debemos de agradar a quién? Al Señor. La pregunta es, ¿estoy agradando al Señor? Ahorita aquí, ¿acaso no está Dios entre nosotros, hermanos? ¿No está la presencia de Dios con nosotros? ¿Y cómo debemos de estar? Debemos estar reverentes, debemos estar despiertos, mostrando reverencia, porque está la presencia ¿de quién? Del Dios mismo. A veces es cansado, ¿verdad? Estamos ahí cabeceando. Ahora sí ya me está conociendo como soy, hermana. Así predico en la congregación. Y cuando no les predico así, me dicen, oiga hermano, ¿por qué ahora predicó tan suavecito? Y les digo, pues ¿qué les gusta la mala vida o qué? El contexto nos enseña que todo lo que hagamos para la iglesia no es para el predicador, no es para la familia del predicador, es para el Señor mismo. Que si tú agarras una escoba, lo estás haciendo ¿para quién? Para el Señor. Que si tú limpias una maceta que está por ahí, no es para el predicador, es para ¿quién? Para el Señor. El conocimiento aplicado de Dios en nuestras vidas, le dije que iba a hacer ¿qué? 3 cosas, pero a veces nada más nos quedamos en la gnosis y no pasamos ¿a qué? A la epignosis, que la epignosis es el conocimiento aplicado de Dios ¿en dónde? En nuestras vidas. Y si nosotros aplicamos el conocimiento de Dios en nuestras vidas, hace que llevemos fruto para toda ¿qué? Buena obra. Es lo que está diciendo Pablo ahí, Colosenses capítulo 1, verso 10. Llevando fruto en toda buena obra. Le dije que había 3 ¿qué? Resultados si aplicamos el conocimiento de Dios en nuestra vida. Pero el fruto del cristiano es el ocuparnos de las buenas obras, hermanos. Tito capítulo 3, verso 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que instas con firmeza le dice Pablo a Tito. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras, porque esto es bueno y útil para los hombres. Pablo insta a Tito, le anima a que a los hermanos de Creta obedezcan a los gobernantes. Pablo le dice a Tito que inste con firmeza para que no anduvieran de pendencieros, que no anduvieran de peleoneros, por otro dicho de otra manera. Pablo, al utilizar el término procuren, indica dar un pensamiento continuo. Procure, debe de ser continuo.
Y las cosas buenas son útiles ¿para quiénes? Para los hombres. La pregunta es que yo ya hice mucho, hermano. Yo ya hice mucho. Siervos inútiles somos. Por más que usted haga, por más que yo predique en muchos seminarios, por más que yo predique en todo lugar, soy un siervo inútil. Porque cuando debía hacer algo, no lo hice. No se crea y no nos creamos que hemos hecho algo por la iglesia, porque no hemos hecho nada. Nada. El fruto del cristiano, hermanos, respecto a las buenas obras, debe ser para todos, pero principalmente para los que de la familia de la fe, Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Hay quienes dicen que nada más hay que ayudar a los santos. No, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hay quienes critican porque tenemos un ministerio de benevolencia cada fin de mes. Allá en Saltillo hay un hospital general donde van personas de un ejido que tienen 15 días quedándose afuera, donde están esperando a su familiar, donde no han comido, donde no tienen ni no se han bañado, hermanos. ¿Ya ven que nos quedamos cortos? Porque pensamos que hacemos, pero no hacemos nada. A veces piensan que está haciendo mucho, pero no estamos haciendo nada. Hagamos el bien a todos, pero principalmente a la familia de la fe. Si esto es un aceite y tu hermano está padeciendo, bueno, es que nomás tengo un aceite. ¿Cómo puede ser posible? ¿Me voy a quedar sin aceite? Muy sencillo. Vacía la mitad del aceite, dale la mitad a tu hermano y quédate tú con la otra mitad. Eso es aplicar el conocimiento de Dios en nuestras vidas. No es solamente llegar y sentarte e irte. Eso no es el cristianismo, hermanos. El cristianismo es pasar de la gnosis a la epignosis, aplicar el conocimiento de Dios en nuestra vida. No todo el trabajo es del predicador. No todo el trabajo es la familia del predicador. Y el hermano no se quejó conmigo y no me dijo, predícales esto. Dios es testigo, ¿verdad, hermano? Nunca me dijo eso. Pero lo que sí tenemos que entender que el cristianismo no nada más es venir a llegar a sentarnos a este lugar y decir amén y nos vamos. Porque entonces no estamos aplicando el conocimiento de Dios en nuestras vidas. Entonces, el tema un cristiano que busca crecer. ¿Qué busca para crecer? Y aquí viene lo bueno. Busca el estar nada más los domingos en la mañana. ¿O qué dice aquí, hermanos? ¿Alguien léalo? No tenga miedo. ¿En todas qué? ¿Nada más el domingo en la mañana? ¿O nada más un ratito? ¿En todas qué? Las reuniones de memoria. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Ya lo demás no lo practicamos. Sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cada vez está más cerca la venida de ¿quién? Del Señor. Entre más pasa el tiempo, la venida del Señor está más cerca. ¿O no? Claro, hermanos. Claro. ¿Y sabe qué es exhortar? No es andar volando cabezas, hermano Ramón. No es andar sintiendo mal a los hermanos. Es dar aliento y ánimo. Eso es lo que significa exhortar. Dar aliento y ánimo. Cuando dice esto, hermanos, nosotros tenemos que entender algo. Hay efectos cuando nosotros estamos en todas las reuniones. El estar en todas las reuniones
nos hará tener una relación más cercana ¿con quién? Con Dios, hermanos. Qué triste es ver que los hermanos, que cuando tienen problemas, ¿dónde están más? Con Dios. Pero cuando no tienen problemas, se alejan de Dios. ¿Nomás quieres entonces a Dios cuando todo está ¿qué? Cuando tienes problemas, cuando necesitas a alguien que te ayude? Qué triste es eso, hermano. Qué triste es eso. O está al lado contrario. Hay quienes quieren estar con Dios y que nada más les vaya bien. Pero déjame te digo que tu fe debe ser probada como el oro. Cuando dice eso Pedro, está hablando de que se prueba la autenticidad del oro. Así también tiene que ser probada qué tan auténtica es nuestra fe. Ahora, nos hará estar, ¿qué? Tener una relación ¿con quién? Más cercana ¿con quién? Con Dios. Con Dios, hermanos. El hecho es que Cristo mismo es la vid y el Padre es el labrador, donde nosotros somos ¿quiénes? Los pámpanos. Porque dice Juan 15:2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué hace? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Quién es el labrador? El Padre. Y el Padre hace dos cosas para mantener a la vid, para sustentar a la vid, para darle mantenimiento a la vid. La primera cosa que hace para que esa vid dé fruto, esté bien sustentada, la primera cosa que hace, si ve un pámpano que no lleva fruto, ¿qué es lo primero que va a hacer? Lo va a quitar. Es la primera cosa que hace el Padre para sustentar ¿a quién? A la vid. Y la segunda cosa que hace, dice, y todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a hacer? Lo limpiará para que lleve más ¿qué? Fruto. Son dos cosas que hace el Padre para darle un sostenimiento a la vid. Y eso es lo que hacen aquellos que cuidan las vides. Si ven un pámpano que no tiene fruto, lo quitan. Y si ven que tiene varios brotes, ¿qué hacen? Lo podan, lo arreglan de tal manera para que dé más ¿qué? Más fruto, hermanos. ¿Sí está viendo aquí las uvas o no? El pámpano es esto, hermanos. Esto es el pámpano. La ramita que se ve ahí que sostiene ¿a qué? Al racimo de uvas. El Padre, si no hay fruto, ¿qué va a hacer? Lo va a quitar, hermano. El Padre que estuvo con quién, con Moisés, ¿no le cumplió las cosas? ¿Con Abraham no le cumplió las cosas? ¿Acaso ese Padre no va a cumplir esto? Si lo cumple, hermanos. Si lo cumple. Pero sabe que el Padre, ¿qué va a hacer cuando ve que tiene mucho fruto? Lo va a podar para que lleve más que fruto. Pero hay quienes no quieren ser podados. Por lo tanto, no han crecido. Por lo tanto, no han aplicado el conocimiento de Dios en su vida. ¿Sabe que los grandes hombres de Dios fueron podados y fueron los hombres de Dios de la Biblia? Los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11 fueron podados de tal manera que hicieron grandes obras, pero permitieron que Dios actuara en sus vidas. A veces no nos gusta porque es doloroso, pero va a ser beneficioso. Sí duele, claro. Duele, pero va a ser ¿qué? Beneficioso. Porque te va a limpiar, me va a limpiar para que llevemos más que fruto. ¿Cuánto tiempo tienes en la iglesia y cuántas personas has traído a Cristo? ¿Cuánto tiempo tienes en la iglesia y has entendido que el evangelizar es un mandamiento? No nada más para el ministro, sino para toda la iglesia. ¿Ya ven en dónde nos quedamos? Y estoy hablando de manera general en la iglesia.
No lo tomen personal. No me vayan a quemar con leña verde allá afuera. Estoy hablando de la realidad de la situación de la iglesia, hermanos. Esa es la realidad. Ahora, el hecho, hermanos, es que si permanecemos en Cristo, Él permanece en vosotros. Porque en Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Cuál es la condición para que Él permanezca en nosotros? Pues estar con Él. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Sin la vid el pámpano no puede producir fruto. ¿O sí puede producir fruto? ¿Y quién es la vid? Cristo. Dependemos del vínculo de la vid. De lo contrario, eso nos hace inútiles, hermanos. El hecho es que si nos alejamos de Cristo, Él no va a estar con nosotros. Hay quienes decimos, ¿verdad? Allá en el norte, hay hermanitos que son domingueros nomás, matutinos nada más. Pero en la tarde, ¿qué pasó? ¿Nada más es el domingo, el día del Señor en la mañana? ¿O es todo el día? No es todo el día. El miércoles hay reunión aquí. ¿Y por qué nos quedamos en casa? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿lo va a qué? Y créalo que lo va a hacer. Pero no entendemos, no aplicamos el conocimiento de Dios que en nuestra vida, hermanos. Entonces, el hecho es que si nosotros estamos lejos de Cristo, que es la vid, dice, y yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y sabe, para ser fructíferos, en Juan capítulo 15, para ser fructíferos se logra orando, verso 7. Para llegar a ser fructíferos, estoy hablando de Juan 15, le estoy dando los versos. Para llegar a ser fructíferos se logra obedeciendo a Jesús. Para llegar a ser fructíferos se logra amándonos los unos a los otros. Verso 12. Porque el orar, porque el obedecer a Jesús, porque el amarnos los unos a los otros plasma un crecimiento en la iglesia. ¿Ya ve? Cómo nos da una cátedra de Juan capítulo 15. El estar en todas las reuniones nos hará tener una relación más cercana con quienes, hermano. ¿Con quiénes? Lo estoy diciendo. Con los hermanos. Con los hermanos. A veces tenemos amistades del mundo y no de la iglesia, ¿no? Me da tristeza ver a los jóvenes. Oye, ¿con quién te juntas? Pues con un amigo de ahí de la preparatoria. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Usted por qué cree que se casan con inconversos? ¿Usted por qué cree que pasa eso? Tenemos que tener una relación ¿con quién? Con los hermanos. Ahí yo estaba ahí con los jóvenes. Mi hermano es soltero, es el que está encargado ahorita ya en la obra. Y le dije, los ando promocionando a ver quién agarra. Se empezaron a reír. Le dije, ¿es en serio? ¿Es en serio? Porque quiero que se case con una cristiana. ¿Qué acaso eso es pecado? No. Lo mejor que puedes hacer, casarte con una ¿qué? Cristiana. Pero ya me estoy agarrando monte, esto no es el tema. Nos hará tener ¿qué? Una relación más cercana con ¿quiénes? Con los hermanos. Con los hermanos. Una de las maneras de crecer con la hermandad es estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Cuando dice en el original, es que dirijan su mente a estimularse al amor
y a las buenas ¿qué? Obras. Pero si no vienes a la iglesia, si no tienes comunión con tus hermanos, ¿cómo vas a hacer buenas obras? ¿Quién te va a estimular? Y luego todavía dicen, es que nadie me fue a buscar. ¿Cuántas veces he ido a buscar a las personas? Muchas veces. Y todavía tienen el descaro de decirnos, no vienes a buscar. Ya ve que eso nos va a hacer ¿qué? Crecer, hermanos. A veces vivimos un enanismo, un cristianismo chiquito, ¿verdad? Chiquito. Pero, si nosotros, hermanos, nos estimulamos, vamos a incitarnos cada uno, hermanos. ¿A qué? Al amor y a las buenas obras. Pero para eso se necesita tener comunión ¿con quién? Con los hermanos. Hay quienes están quedando en línea y no entienden y no comprenden que tienen que tener comunión ¿con quiénes? Con los hermanos. Porque no se puede tener comunión solamente con la cabeza sin tener comunión con el cuerpo. Es que yo estoy con Cristo bien, pero si no tienes comunión con el cuerpo, pues entonces no estás teniendo comunión con la cabeza. ¿Estamos? Entonces, una de las maneras para crecer con la hermandad es que exhortándonos. ¿Cómo creceremos si no hay quien nos exhorte? Y ya le dije que exhortar no es andar volando cabezas, hermano Ramón. Y no le estoy diciendo directamente al hermano Ramón, pues que lo tengo aquí enfrente. Pero exhortándonos es estimularnos. Estimula a tu hermano. En vez de andarle volando la cabeza, hay que estimularlo. Principalmente aquellos hermanos que se han dejado de ¿qué? De reunir. Ahora la pregunta es, ¿cuántos hermanos faltan aquí? Y el hermano Ramón nada más va a él a estimularlos. ¿Y tú qué estás haciendo? Así se los digo directamente en la congregación, hermano. Por eso a veces ya no me invitan. Pero sí me invitan porque les gusta la mala vida. Entonces, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuanto veis que aquel día que se acerca. Hermanos, busque ahí en su Biblia, búsquelo. Hebreos 3:13, búsquelo. Hebreos 3:13. Y fíjese qué es lo que hace que nuestro corazón no sea endurecido por el engaño del pecado. Fíjese lo que dice ahí. Antes exhortaos los unos a los otros, nada más el día de reunión cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué va a causar cuando nos exhortamos? Hace que nuestro corazón no se endurezca. ¿Por qué? Por el engaño del pecado. Hay un hermano dice, es que usted abre la herida. Pues te la estoy abriendo para que tu corazón no se endurezca por el engaño de ¿qué? Del pecado. Ese es el resultado. Si nos exhortamos los unos a los otros, va a evitar que nuestro corazón sea ¿qué? Endurecido por el engaño del pecado. ¿O no está diciendo eso el escritor a los hebreos ahí, hermanos? Eso es lo que está diciendo ahí. Y el exhortarnos, el estimularnos. Y eso hará que no nos endurezcamos por el engaño del pecado. Pero ¿cómo hay que hacerlo, hermano Ramón? Gálatas capítulo 6, verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, hay un requisito. ¿Quién lo debe de hacer? Aquel que es espiritual. Porque aquel que es espiritual se va a considerar a sí mismo. Porque también él sabe que puede llegar a ¿qué? A pecar. ¿No es lo que está diciendo ahí? Porque dice ahí, restaurarle con un espíritu de mansedumbre. El restaurar, fíjese,
yo siempre pongo este ejemplo. Ahorita agarro este reloj y lo aviento al piso y se quiebra. Y otra vez lo lleva un relojero y lo restaura y lo deja igual como lo está viendo usted. Eso es restaurar. Restaurar a uno, hermano, es volverlo a la misma condición que se encontraba. Fiel. Eso significa restaurar. Es un ejemplo muy sencillo, hermanos. Entonces, bueno, estamos viendo el tema, un cristiano que busca crecer. Y agárrese porque viene lo bueno. ¿Qué busca para crecer? Busca el dejar de ser ¿qué? ¿Qué dice ahí? Niño. Cuando éramos niños, queríamos ser grandes. Y cuando somos grandes, queremos volver a ser ¿qué? Niños. ¿Qué acaso cuando éramos niños? Yo hoy quiero estar grande. Pero ya cuando estamos grandes y vemos todas las responsabilidades que conlleva el ser adulto, queremos volver a ser niños. Pero el cristiano tiene que buscar de dejar de qué, de ser un qué, un niño. Y un niño solamente recibe lechita. Predíqueme de puro amor, hermano. Es que usted es muy duro para hablar. ¿Qué va a ocasionar cuando te exhorte? Hará que tu corazón no se endurezca por el engaño de qué? Del pecado. Por eso, decía un hermano, un domingo, hermano Ramón, ábrale la heridita. Y el otro domingo, cúreselas. Y así se la lleva. Otro domingo abre la herida y el otro la cura. ¿Cómo era? Ya ve lo grandioso que es la escritura, hermanos. Ya ve lo que es la grandiosa la escritura. Lo perfecta que es, hermano. ¿O no es perfecta? ¿Quién está hablando hoy? Dios, a través de este siervo inútil, que no ha hecho nada, hermanos. No ha hecho nada. Decía el hermano Ramón, si alguno se cree sabio, hágase ignorante. Un niño, hermanos, puede ser engañado. Aquí lo está viendo en las redes sociales, ¿verdad? ¿Cuántas veces los niños han sido engañados por personas que son aberrantes y los hacen caer, ¿no? Y resulta que los secuestran, venden sus órganos. ¿El niño puede ser fácilmente engañado o no? Sí. Y hay quienes se creen maduros y son niños y siguen siendo engañados, aún teniendo 20 años en la iglesia, hermanos. Y se lo digo con toda seguridad, porque fue un beneficio las redes sociales, sí lo fue. Pero ahorita andan predicando una cosa, otros otra y otros otra. Y luego me hablan y hermano, ¿y sabes qué es lo que he llegado a la conclusión, hermano? Pues yo no lo prediqué, hermanita, ve y pregúntale a él. Porque me vienes a mí a preguntar y luego aquel ahora sí me reclama a mí. No, pregúntele a él porque él fue el que le enseñó. Ahí andan queriéndose inventar el hilo negro cuando todo está escrito. Yo pienso, el yo creo, no cabe en la Biblia, hermanos. No cabe eso en la Biblia. El yo pienso, el yo considero. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice sí, la Biblia dice no. Si dice no, es no. Si dice sí, es sí. Punto, se acabó. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Amén. Entonces, Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Y saben que en el original dice, para que ya no seamos bebés. En el original dice así, bebés. Fluctuantes, llevados por todo viento de, ¿qué? Por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, emplean con astucia las artimañas de ¿quién? Del error. Y déjenme le explico tantito este verso. Hay quienes líderes quieren fortalecer a la iglesia, pero la quieres fortalecer, pero hay quienes quieren seguir siendo niños. Hermano Ramón, ¿se acuerda que le dije en la mañana? Hay quienes que van a querer seguir siendo niños.
Por más que uno les diga, por más que uno los exhorte, por más que uno quiera que crezca, nosotros deseamos que crezcan, pero quieren seguir siendo ¿qué? Niños. Entonces, estratagema, hermanos, da la idea. Fíjese esta palabrita, estratagema, da la idea de atrapar con engaño. ¿Cómo nos atrapan con engaño? Con astucia, ¿no? ¿No dice ahí con astucia? Sí. Y astucia significa sagacidad. Tienen la suficiente sagacidad para las artimañas. Y una artimaña es una acción hábil disimulada para llevarnos ¿a dónde? Al error. Al error. Un niño puede ser fácilmente ¿qué? Engañado. Un niño puede ser llevado por todo viento ¿de qué? De doctrinas que están llenas de ambición y de engaño. Doctrinas que nos llevan ¿a dónde? Al error y que nos apartan de la verdad. Es por eso que Pablo en Efesios 4:15, búsquenlo, leímos el 14, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es ¿quién? Cristo. En vez de seguir el error, sigue la verdad en amor para que puedas crecer. Esto es ¿quién? En la cabeza, esto es ¿quién? Cristo. En vez de que andes ahí viendo videos de hermanos que creen que están inventando el hilo negro, pues ya no los veas. Porque puede ser fácilmente engañado. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado porque te la pintan tan bonito que la pintan que parece verdad. ¿O no? ¿Sí o no? Entonces, un niño ya es lo último, hermanos. Y cuando ya decimos lo último es ya no me van a ver a lo mejor, tal vez nunca, porque ya me pasa el tiempo. Un niño no deja de serlo, léalo hermano Ramón aquí, hasta que se despoja de lo carnal. De lo carnal. ¿Cuándo vamos a dejar de ser niños? Hasta que nos despojemos ¿de qué? De lo carnal. ¿Cuánta carnalidad a veces no hay en nosotros? Siempre hay una lucha entre el espíritu y la carne. Y generalmente a veces solamente gana ¿quién? La carne. La carne. Pero si nosotros no nos despojamos de lo carnal, no vamos a dejar nunca de ser ¿de qué? Niños. Pero fíjate cómo les dice Pablo en 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, fíjate cómo les dice Pablo a aquellos hombres tan tremendos de Corinto, los hermanos. Les dice incircuncisos, o ¿cómo les llama? ¿Cómo les dice? Hermanos, a pesar de que eran inmorales, a pesar de que aquel hombre se había metido con la mujer ¿de qué? De su padre, a pesar de que se andaban demandando entre ellos, o no hacían eso los corintios. A pesar que andaban comiendo ahí y estaba la cena del Señor. Y no había orden en la adoración. Les llama ¿qué? Hermanos, no pude hablarlos como a quién. ¿Qué dice aquí? Como a espirituales, sino como a carnales. Como a niños ¿en qué? En Cristo. En Cristo. Aquí este circulito iba en él. Se modificó por el formato. Pero este circulito iba en Cristo. Y la palabra en hace referencia a que estamos dentro de ¿quién? De Cristo. Pablo, a pesar de todas las cosas que hacían los de Corinto, no les digo, no son mis hermanos. No les digo, ya no están en Cristo. Les dice, niños ¿en qué? En Cristo. Los consideraba que estaban ¿en qué? En Cristo. Ahora, vamos a terminar, ¿no? El apóstol Pablo identifica a los carnales como niños ¿en qué? En Cristo.
El apóstol Pablo, a pesar de todas sus deficiencias de los de Corinto, les llama niños ¿en qué? En Cristo, y les llama hermanos. Pero para poder llegar a dejar de ser niño, hay que despojarnos ¿de qué? De lo carnal. Porque dice en el verso 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía. Ellos, como algunos en la iglesia, no quieren recibir alimento sólido, no quieren que se les predique como es. Y eso nos indica que no están buscando ¿qué? Crecer. Se necesita, hermanos, el conocimiento completo de Dios para poder llegar a ¿qué? A crecer y a entender la condición que nos encontramos como iglesia de Cristo. A veces nos dicen, hermano Ramón, estuvo muy duro su sermón, síganme dando lechita, predíqueme de puro amor, que estoy bien. Pero hermanos, ¿cómo puede ser posible que después de 30 años seamos cristianos domingueros matutinos, hermanos? ¿Cómo puede ser que después de 30 años los miércoles no vengamos? Algo están pensando, el hermano Ramón le dijo toda la información. Pues piensen lo que quiera, estamos hablando palabra de Dios. Así de sencillo y así de claro. Ahora, verso 3, 1 Corintios 3:3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Una persona que es carnal es celosa, como un niño. ¿No se pone celoso? ¿No se ponían celosos los hermanos? Que si le tenía que comprar a él, también le tenía que comprar el que ya está atrás. Porque se ponía ¿qué? Celoso. Un niño también hay, dice, contiendas. ¿Cómo se pelean los niños a cada rato? Los de Corinto eran así, hermanos. Había celos, había contiendas, andaban peleando cada rato. Y también tenían disensiones, y unas disensiones que no se ponen de acuerdo para nada. Como los niños, ¿cuándo se ponen de acuerdo los niños? Nunca. ¿O estamos mal? No, hermanos, así son las cosas. Entonces vamos a dejar de ser niños cuando estemos dispuestos a despojarnos ¿de qué? De lo carnal. De lo carnal. Un cristiano que busca crecer. ¿Qué busca para crecer? ¿Busca qué? El conocimiento de Dios. Fue el tema. Busca el estar nada más los domingos en la mañana. ¿En todas qué? Las reuniones. Porque eso hará que tengamos una relación más cercana con Dios. Y hará que tengamos una relación más cercana ¿con quién? Con los hermanos. Y si no venimos, ¿quién nos va a exhortar? ¿Quién nos va a estimular? ¿Cómo vamos a crecer? Y busca el dejar de ser ¿qué? Un niño. La pregunta es, ¿somos maduros o somos niños? Una pregunta retórica. Y usted solamente se va a contestar. ¿Ya ve? ¿Para qué me invitaba, hermano Ramón? Me están viendo muy feo acá. Usted no está viendo, yo sí estoy viendo. Hay que considerar, hermanos, dejar de ser niños. Hay que considerar que no solamente entender y comprender que no todo el tiempo vamos a recibir que lechita, se necesita vianda, y cuando dice vianda se necesita alimento sólido para poder crecer. Predíqueme de puro amor, hermano, y con eso hay. Pero ¿sabes lo que hace un líder? Un líder no anda empujando. Un verdadero líder no va a empujar a aquellos. Eso no es un líder. Porque al momento que deje de empujar a la iglesia, ¿ellos van a seguir? No. Porque están acostumbrados ¿a qué? A que los estemos empujando. Tampoco un líder va a empezar a jalarlos y los está jalando y los está jalando. Porque cuando lo dejemos de hacer, ¿van a seguir ellos? No. Porque están acostumbrados a lo que ¿qué? A que los estemos jalando. ¿Ya entendimos? La salvación es individual.
Y créalo, y créalo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿será qué? Créalo esa parte. Créalo, porque sí va a pasar. ¿O no? Tenemos que entender y considerar que tenemos que traer mucho fruto. ¿A quién pule más Dios? ¿A quién prueba más Dios? ¿A aquellos que trabajan o a los que no trabajan? A los que trabajan. ¿Y sabe por qué? Porque quiere que llevemos más que fruto. Aquí el hermano Ramos es el responsable de la obra en este lugar. Y lo respeto. Pero el hermano necesita ayuda para que esta iglesia ¿qué? Crezca. Entendamos nuestra condición, hermanos. Entendamos nuestra situación. Y consideremos que esto fue palabra de Dios y no mía. Espero que esto haya sido edificación para usted. Que entendamos nuestra condición. Y cuando la entendamos, vamos a crecer. Amén. Amén. Voy a dejar lugar a nuestro hermano. Dios los bendiga. Pues bueno, no sé si estuvo muy duro el mensaje, pero si está enojado conmigo, pues yo siempre digo enójese con Dios. Porque yo no prediqué mi palabra, prediqué palabra de quién? De De Dios. Dios. Entonces enójese con Dios. Así de sencillo. Y así de simple. Enójese usted con Dios. Ay, hermanos, que esto habla muy duro, porque es así. Dígale a Dios. A mí no me anda reclamando. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gracias por haberme dado el espacio. Gracias por haberme contemplado para poder servir en este lugar. Esperando que este tema les haya servido de edificación. Y que entendamos nuestra situación como iglesia. Si cada cristiano entendiera que el evangelizar es un mandamiento para todos, la iglesia estuviera llena, hermano. ¿Por qué los testigos de Jehová tienen llenos ahí? Porque hacen lo que nosotros no hacemos. ¿Y sabes qué es lo que me da más tristeza, hermano? Que cada vez que nosotros evangelizamos allá, cada semana o diariamente, lo que me da tristeza es que me dicen, ¿usted es testigo de Jehová? Esto me da tristeza. Porque eso me está indicando que ellos están haciendo el trabajo que la iglesia no hace. Eso debe darnos tristeza. La iglesia de Cristo evangeliza realmente. ¿Y sabe cuál es la vida de la iglesia? El evangelismo. La sangre y la vida de la iglesia es el evangelismo. Cuando estuve en el seminario de ayer, vio el enfoque de mis temas. Mi enfoque siempre fue que un alma se arrepintiera. Y se cumplió el propósito. Gloria a quién? Gloria a Dios. Yo solamente soy un siervo que vine a este lugar a servirle a ustedes. Y lo hago con todo mi corazón. Dios me los bendiga y dejo lugar a nuestro hermano por lo que está ya establecido. Dios les bendiga. Amén. Amén. Bueno, vamos a cantar, hermanos. Vamos a pasar a los segundos cantos. Vamos a cantar este canto, hermanos. Cantemos. Trabaja, trabaja, somos siervos de Dios, seguiremos la senda que el Maestro trazó, renovando las fuerzas con bienes que da, el deber que nos toca cumplir nos será. Trabajar, trabajar, esperar y velar, confiar, siempre orar,
después le dejamos el tiempo a nuestro hermano Raúl. Vamos a cantar este canto. Cantemos. Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Ando más cerca de él que me guía cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en Cristo mi fuerte, debo con gozo su nombre ensalzar. Hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, amor y lealtad. Yendo hacia él por el don de la gracia, voy al descanso, gloriosa ciudad. Hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba con él quiero andar, viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con él en gloria podré descansar. Hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Nos ponemos de pie, mis hermanos, para la última oración. Oremos. Nuestro buen Padre, que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias por haber concluido esta adoración hacia ti, Padre, que venimos, este grupo de tus hijos, con mucho cariño, con toda nuestra fe, para alabarte, glorificarte, cantarte alabanzas, hacer algo que sea agradable a tus ojos, Padre, y también escuchar tu santa palabra. Sabemos que al escuchar tu palabra, leer las escrituras, hace que nuestra fe hacia ti siga creciendo. Y en ocasiones tenemos que entender siempre que la vida, como todo, se tiene que ganar, ¿verdad? Toda salvación no es fácil. Tenemos que entender que el final es un final feliz, pero tenemos que comportarnos de la manera que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñarnos. Todo lo que está en las Escrituras, lo que son nuestros deberes, a veces es un poco duro, difícil quizás al verlo de lejos, pero con la fe que le tenemos a nuestro Dios y con la ayuda de Él, todo es posible. Entonces nuestro corazón, nuestra mente, pedimos que nos ayude a asimilar esta predicación de nuestro hermano Eli, que nos habló muy clarito, muy bien como está escrito. Tenemos que escucharle y sobre todo con
como Él nos dijo y como sabemos todos, tenemos que aplicar la palabra de Dios a nuestra vida diaria, cambiar todo lo que hacíamos mal por hacer todo lo que ahora es el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo vino a traernos, que Él es la humildad, el amor, la ternura, que no hubiera ninguna cosas, los sentimientos feos como es el rencor, la envidia, tantas cosas que debemos de nosotros de quitarnos, que a veces arrastramos aún con el tiempo que estamos en la iglesia, pero es parte de lo que Dios nos permite cada día que pasa, que nosotros vayamos modificando nuestra forma de pensar y de actuar, para que con esto Él esté más tiempo con nosotros. Él es muy bondadoso y sabe perfectamente nuestro corazón, cómo actúa, cómo piensa y que queremos cambiar y ser mejores. Por eso mismo tenemos que estar continuamente escuchando y leyendo su palabra, porque es la única forma para que podamos cambiar en todos los aspectos y cada uno de nosotros hacer una autoevaluación y saber que estamos mal, estamos bien, qué tan mal estamos y poder ir cambiando, porque es la única forma de que podamos obtener el galardón de la vida eterna. Nos vamos a despedir de este lugar, siempre pidiéndole a nuestro Dios que nos siga permitiendo la vida, que nos dé salud, nos dé todas las bendiciones que siempre nos da y que nos permita poder regresar el día miércoles a esta casa de oración para poder seguir escuchando su palabra, cantándole alabanzas, hacer algo que es parte de nuestra obligación y que lo hacemos con gusto, de corazón, siempre. Le decimos también a nuestro hermano que nos hizo el favor de predicar, nuestro hermano Lee, que tenga un feliz viaje, que Dios lo acompañe, que lo podamos tener nuevamente cuando haya la ocasión, y que estamos muy contentos con su presencia y sobre todo con su predicación. Así que nos vamos a retirar pidiéndole a nuestro Dios todo esto y a ustedes, hermanos, que Dios nos bendiga a todos en cada uno de nuestros hogares. Todo esto se lo pedimos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Estamos terminando en esta tarde